Nuestra segunda clase. En esta ocasión, nuestra hermana Saraí Martínez, ella va a ser nuestra maestra. Ella es nutrióloga de profesión y ella es egresada del SEM, hermanos, del Seminario Ministerial, perdón, del Seminario de Entrenamiento Ministerial de nuestra iglesia. Ella ha tenido la bendición de poder participar en diferentes ministerios dentro de nuestra iglesia, ¿no? Ella actualmente se congrega en la misión Jiré en Juárez, Nuevo León, y en esa congregación ella está a cargo de la pastoral hacia los niños. Entonces, pues estar ahí, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darte el tiempo y la disposición para compartir lo que Dios te ha dado y adelante, pues estamos a tu disposición. Muchas gracias y paz a todos, hermanos. Es para Vamos, mí un gusto poder estar esta noche aquí con ustedes, aunque es la primera vez que los veo, no son personas desconocidas porque pues tenemos lo más valioso en común que es Cristo, entonces pues me siento como en casa a pesar de la distancia y pues muchas gracias por esta invitación. Espero que lo que sea que vayamos a dialogar, a comentar, pueda hacernos reflexionar a todos. Como decía nuestro hermano Iván, yo estudié en el seminario, tuve esa bendición y algo que se me quedó muy grabado siempre de una clase era que el maestro nos decía que cuando nosotros exponemos, el mensaje va principalmente dirigido para nosotros, para el que lo expone. Entonces, pues es una responsabilidad el exponerse porque primeramente Dios habla a cada uno en lo que Él conoce. Entonces, pues con ese pensamiento vamos a iniciar esta segunda clase de este curso que tengo entendido que van a estar llevando. Nos dieron un cierto tiempo, pero yo quiero confesar de antemano que no soy de extenderme mucho, así es que voy a pedir de su participación para poder dialogar. No hay respuestas erróneas. Todo lo que podamos comentar, pues creo que nos ayuda a reflexionar desde diferentes perspectivas. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. ¿Y ahí ya la están viendo? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, esta es la clase número 2 de este curso y se titula Los niños en el Evangelio de Mateo. Así que vamos a estar abordando cómo nos presenta este discípulo a los niños y cómo Jesús interactuaba con ellos. Y el objetivo de esta clase es explorar la imagen y el lugar de los niños en el Evangelio de Mateo, comprender cómo Jesús los posiciona en el centro del reino de Dios, desafiando las escrituras de exclusión e invisibilización que persisten en muchas iglesias actuales. Y para saber bien qué es lo que vamos a estar abordando en esta noche, lo dividí así en 4 puntos, que va a ser nuestro contenido. El número 1 es contexto, tensión entre inclusión y exclusión. Jesús, el número 2, Jesús y los niños en su ministerio público. El 3, los niños como modelo de discipulado. Y el 4, reflexiones y conclusiones finales. Entonces vamos por el 1, que es el contexto. Tengo entendido que es la segunda clase, espero, en la clase pasada no tuve la oportunidad de estar por temas de trabajo, pero espero no estar abordando algo que ya se vio. Entonces vámonos por el uno, que es el contexto. El Evangelio de Mateo fue escrito dentro de una sociedad. Así como nosotros ahorita tenemos una sociedad, hay cultura y hay cosas muy características de ahorita en la actualidad donde vivimos. Cuando vivía Mateo también había un contexto social y aquí lo quise como ponerlo muy visual para que nos situemos en dónde se escribieron esas palabras y qué era lo que estaba como sucediendo. En esa sociedad había como escalas sociales, como hoy también en México las tenemos, pero ahorita es como, no sé, los millonarios, los ricos, los pobres, como que se divide un poco así,
Pero en aquel tiempo era algo similar a esta pirámide, que era el sumo sacerdote, quien tenía como la mayor autoridad. Después, saduceos, escribas, aquí se cortó, sacerdotes, fariseos, y hasta abajo, pueblo judío, y hasta ver abajo, marginados, que son publicanos, enfermos, pecadores, gente, extranjeros también, esclavos. Había como esta escala social muy marcada. Y si conocemos como acerca de a quién se dirigía principalmente Jesús, era justamente a los que encontramos en amarillo. Y algo muy peculiar es que la Biblia, en su idioma o en el idioma original en el que fue escrito, utiliza esta palabra que es pais, en la cual se utiliza en los textos para referirse a siervo, esclavo, joven o niño. Entonces, es una característica particular que se utilizaba la misma palabra para referirse a un esclavo que a un niño pequeño. Entonces, esto nos habla un poco acerca de cómo se tenía en cuenta a los niños, no que fueran esclavos, pero estaban como que en el mismo estrato social, que no eran tan importantes. Entonces, estos son los niños que se encuentran como en el contexto donde vivió Jesús. Y lo vemos claramente en la Biblia a través de varios versículos que podemos encontrar en Mateo. Si no tiene su Biblia por ahí a la mano, le doy unos segundos para que pueda acercarla, porque sí, vamos a estar leyendo uno que otro, a lo mejor no todos. Entonces, empezamos en Mateo 25 40 al 45. Estos son dos versículos donde Jesús habla de que si algo hacen por estos, los más pequeñitos, literal utiliza, bueno, en algunas versiones utiliza esta palabra, los que más insignificantes, dice así tal cual. Si esto hicieron por los más insignificantes, por mí lo hicieron. Así se refiere, como a las personas, todas las personas que se encontraban en esta categoría que encontramos en amarillo, como en la mayor escala social. Em, Vamos a leer, si alguien, hermanos, me puede ayudar a leer Mateo 18 25. Tiene su micrófono apagado, hermana Irene. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ok. Amén. Ahí está hablando Jesús y está poniendo un ejemplo, y ahí tal cual podemos encontrar pues que los niños y la familia podía ser considerada como un intercambio, como venderse. En la actualidad, si bien ya no pasa en la mayoría de nuestras comunidades, sigue pasando en algunos casos que los niños pueden ser como este intercambio, pero igual como pasaba en aquel tiempo. En Mateo 21 16, ¿alguien que lo tenga? Paz, mis hermanos. Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Gracias, Viviana. Ahí en textos anteriores, en versículos anteriores, están los fariseos y algo están dialogando, y están también niños presentes y se sorprenden de cómo vas a escuchar a estos niños que pues ni saben de qué están hablando. Y Jesús responde eso de que de ellos son los que como dan testimonio o también conocen. En Mateo 18 5 encontramos que son rechazados, Mateo 2 16 que son víctimas de violencia política y económica. Aquí en Mateo 2 16 es cuando se manda a matar a todos los niños porque quieren matar a Jesús.
Entonces dicen que todos los niños sean exterminados y este es como un acto político, porque no querían que un rey naciera. Esta era como una amenaza para el rey que estaba presente. Entonces mandan a matar a muchos niños. Entonces, este es el contexto en el que estamos hablando en Mateo, que hay violencia, que no son tomados en cuenta, que son rechazados, que pueden ser un objeto por ser pequeños y a lo mejor no tener una voz para defenderse. Y bueno, este es el contexto, digamos, lo social. Ahora, ¿por qué es este el objetivo de esta clase? El reconocer que los niños son sujetos para los cuales principalmente pueden recibir el evangelio. Yo no soy psicóloga ni maestra, pero en algún momento he escuchado datos acerca de la importancia de los primeros años de vida en los niños. Y más por el tema, a lo mejor yo conozco un poquito más del tema nutricional. Yo sé que en los primeros, específicamente los primeros 2 años de vida en los que se va a ofrecer la alimentación a un niño es súper importante para que él tenga bases para crecer, para desarrollarse. Entonces, tomando esto en cuenta, me di a la tarea como de investigar por qué esta edad de los niños, es tan importante para que ellos aprendan, para que tengan una fe, para que desarrollen creencias, para que conozcan a un Dios. Y de verdad que fue sorprendente los datos que pude encontrar y quisiera compartirles estos. El número uno es que los pequeñitos tienen una plasticidad cerebral. 90% del desarrollo cerebral ocurre antes de los 5 años, o sea, su cerebrito se está formando y no hay otra etapa en la que nuestro cerebro se desarrolle más rápido como la infancia. Es la única etapa que existe para que todo eso ocurra. Las experiencias tempranas, rutinas, valores, creencias, en este caso que estamos hablando, moldean las estructuras neuronales, creando bases para la manera de pensar, sentir y relacionarse. O sea, lo que él pueda adquirir de creencias, de fe, de en quién confiar, es una base para después cómo él va a sentir, cómo se va a relacionar y cómo va a pensar. Y estudiando esto, yo me acordé mucho de Proverbios 22:6, que alguien así rápido que me diga qué dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Amén. Y yo creo que hasta nos lo sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino. Y hermanos, en la Biblia encontramos tanta sabiduría que ¿por qué se escribe eso? ¿Por qué dice la Biblia instruye al niño en su camino? Ahora que ya tenemos como más acceso a la ciencia, a conocer el cerebro humano, a conocer el desarrollo, de cómo crecemos, cómo vamos aprendiendo. Este texto de Proverbios que fue escrito muchísimos años antes, tiene como este respaldo científico de lo que ahora sabemos. Dios perfectamente conoce nuestra manera de desarrollarnos y Él sabe que instruyendo a un niño es la forma en la que él va a crecer y va a adoptar como una fe desde temprana edad de una mejor manera. Entonces, Proverbios 22:6 no nada más es porque a alguien se le ocurrió y lo dijo, creo que Dios específicamente sabía que es la etapa en la que mayormente absorbemos todo este conocimiento y crea una base en la vida, pues de todos que después se van a convertir en adultos, da una base como muy sólida. Otro dato. Los niños son especialmente receptivos. Su cerebro produce más conexiones, neuronales, lo que favorece que sean altamente receptivos a estímulos, ideas y experiencias nuevas. Aprenden con rapidez y profundidad, sobre todo a través de la repetición y la imitación. Yo ahorita, hermanos, tengo un sobrino que tiene 3 años y él está en su etapa de preguntar. Todo pregunta por qué y varias veces. O sea, yo le puedo explicar de que por qué sucedió alguna cosa, pero me puede llegar a preguntar como 3, 4 veces, pero por qué, pero por qué, pero por qué. Y es su palabra, yo creo que favorita. Yo veo tanto en él como esta recepción de interés, de conocer, de que todo le expliquen
ahorita tiene una etapa de que le encantan los dinosaurios y ya se aprendió muchos dinosaurios, muchas palabras muy complicadas que yo ahorita me lo dice, pero mañana se me olvida. Y él ya se lo sabe y sabe identificarlos y sabe cuál dinosaurio es cuál. Si uno le quiere decir, ah, este se llama así, pero él sabe que no, te lo dice. Entonces tiene mucho esta capacidad de aprender muy rápido y de retener información. No sé si de los que están aquí también convivan con niños y vean esas cualidades tan asombrosas que tienen, pero es por esto. Les mencioné ahorita que no hay otra etapa en la vida humana donde se desarrollen tantas conexiones neuronales. Son como, no sé si les ha tocado ver como alguna imagen, pero yo me lo imagino como estrellas que se van uniendo. Así son las conexiones neuronales. Y todas estas conexiones, entre más haya, hay como un mayor crecimiento y hay como mayor estímulo. Y esto es lo ideal que pasa en los niños, por eso ellos son tan curiosos y todo quieren ver y todo les llama la atención y todo quieren saber y por qué y en todo se quieren involucrar. Entonces, esta es una característica muy especial de los niños que identificamos con mucha facilidad. Y aquí puse el texto al ladito de Mateo 13:18. Si se acuerdan de esta parábola, es cuando Jesús habla acerca de la semilla que avienta y que puede caer en tierra fértil o que puede caer donde hay piedras y no echa raíz, no crece y da así varios escenarios. Creo que a lo mejor ya la hemos escuchado más de una vez esta parábola, pero cuando la hemos relacionado hacia los niños. Ahorita que yo les comento esta capacidad que los pequeños tienen de recibir, de cuestionar, de ser receptivos, ¿cuántos hemos imaginado en esta parábola a los niños? Les dejo ahí como la pregunta. La verdad, yo tampoco, hasta que ya pude como ver así el panorama, yo dije, pues los niños son los que mejor pueden recibir el mensaje porque son muy receptivos, todo les causa curiosidad e interés y pueden generar como estas conexiones más rápido que un adulto porque esta parábola no también pudiera ser aplicada hacia los pequeños. Y el último dato, importante, su desarrollo emocional. Estudios de este instituto en Estados Unidos indican que los niños que participan en comunidades religiosas muestran mayor autoestima y menor ansiedad social. Prácticas de fe como la oración, el canto, etcétera, ayudan a calmar el sistema nervioso y reducen el estrés. Un niño que participe activamente de su comunidad de fe, que le guste acudir, que sea como incluido en la oración, en cantar, puede tener un desarrollo emocional mucho mejor a comparación de que alguien que no lo tenga. Y esto es una característica muy particular de nuestra iglesia, que al ser como una comunidad tan cercana, podemos brindar como este acompañamiento. Entonces, por esta, aquí en este caso puse tres como datos principales, pero hay muchos más que podemos encontrar acerca del desarrollo de los niños. Entonces, por estas razones, justo es importante hablar de estos temas, de ver al niño como un receptor y no como alguien que solamente va creciendo y ya cuando sea adulto, ahora sí le voy a hablar del evangelio, ahora sí me voy a dar el tiempo de dialogar con él, sino desde esta pequeña temprana edad, porque vemos que hay muchas cualidades muy bonitas en ellos, que a veces son inquietos, sí, pero hay también toda esta capacidad de recibir y de aprender que ya en los adultos pues va siendo diferente. Y bueno, teniendo este contexto importante, vamos ahora al punto número 2, que es Jesús y los niños en su ministerio público. ¿Cómo fueron las interacciones que Jesús tuvo con los pequeños que llegó a encontrarse? Y tenemos varios ejemplos en estas citas que puse a un lado. La primera está en Mateo 18, del 1 al 4, que es donde Jesús pone a un niño en medio de los discípulos y dice que hay que volverse como niños para entrar
en el reino. Recordemos que este es un contexto en el que esto no se hacía. Los que creían estar más cerca de Dios eran los fariseos y hasta ahí. Y los que eran judíos de nacimiento, o sea, los que eran como minoría eran los que se creían estar cerca de Dios. Todos los demás, el pueblo, extranjeros, mujeres, niños, esos no tenían acceso para nada a Dios ni cerquita estaban de poder hablar con Dios. Entonces Jesús llega a cambiar como este panorama de que ellos son los que están más cercanos, a los que tú piensas que son los más lejanos, en realidad son los más cercanos al reino de Dios. En Mateo 18:5 dice, el que recibe un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y en Mateo 18:6 hay una advertencia contra escandalizar a los pequeños. Entonces, vemos a Jesús que si usted ha estudiado como algunas otras partes de la Biblia, Jesús tiene esta característica muy particular de ir contra la corriente, contra lo que se cree normal, contra lo que se cree lo bueno. Jesús siempre va como en contra de esto y pues no es la excepción en cuanto a los niños que eran los que menos se tomaban en cuenta porque pues él sabía muy bien que eran muy buenos receptores, bueno, que son muy buenos receptores del evangelio. Y aquí yo lo puse, los niños son los mejores receptores. Los adultos también, esto no quiere decir que ya no vamos a hablarle a los adultos, claro que sí, pero hay que ver la misma importancia hacia los pequeños. Como que a veces estamos ahí sí entienden, pero les falta llegar a la adultez, ¿no? Para que puedan entender mejor o puedan conocer algunos otros conceptos más complicados, pero ellos también pueden ser receptores de este mensaje de salvación. Y un versículo más, los niños en la vida y misión de Jesús en Mateo 19:13 al 15, le presentan a niños para que los bendiga. Los discípulos quieren impedirlo, pero Jesús dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús hace como su entrada a Jerusalén, aquí puse como una imagen de referencia, los niños gritan en el templo, Sana al Hijo de David, los jefes se indignan, pero Jesús cita el Salmo 8 de la boca de los pequeños y de los niños de pecho preparaste la alabanza. Entonces vemos constantemente cómo Jesús desafía a la autoridad que cree saber, desafía y dice, ellos son los que más fácil pueden reconocer. Y ahora pasamos al punto 3, que este es como el que yo considero un poco más importante de poder dialogar en esta noche. Los niños como modelo de discipulado. Un texto que yo creo que mucho relacionamos con los niños es este. Es necesario entonces volverse y hacerse como niños pequeñitos como condición para entrar en el reino de los cielos. Creo que es un texto conocido y se puede usar cuando hay algún evento o algo acerca relacionado con los niños. Pero yo pensaba, ¿qué significa hacerse como niños? O sea, sabemos que un niño, si ahorita les preguntara alguna cualidad, pues, no sé, es inocente, a lo mejor sin malicia, como que podemos identificar estas características, pero ¿qué significa volverse como un niño? ¿Qué quería Jesús decir cuando decía esto de que ustedes tienen que ser como niños? No significaba como que literalmente fuéramos otra vez chiquitos o inocentes, pero qué características particulares tienen los niños que nosotros no debemos de perder nunca a pesar de conforme vayamos creciendo. Entonces me di a la tarea de juntar algunas de ellas y vamos a ir leyendo una por una. Eh, En la primera dice, inocencia y pureza de corazón. Esto es algo muy característico de los niños. Cuando nosotros les decimos algo, si yo le digo a mi sobrino que mañana va a venir un dinosaurio, ¿él me va a creer? ¿Ustedes creen que sí?
Pues sí, porque su corazoncito es inocente, es puro, no conoce si es mentira o no lo que yo le estoy diciendo. Entonces, él me va a creer. ¿Y qué encontramos en Mateo 5:8 que dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios? Literalmente estamos relacionando como esta misma característica tan particular de los niños, que son muy inocentes. A lo que uno les diga, ellos atienden, ellos creen, ellos confían si es un adulto que está como a su cuidado. El número dos, la capacidad de asombro. Esta es una habilidad muy bonita de ellos, que hace este año que les comentaba acerca de mi sobrino, él cumplió 3 años y le hicimos una fiestecita aquí en mi casa, este, y compramos unos globos de dinosaurios y como una cortina así de fondo, color verde, me acuerdo. Y unos dinosaurios y solamente estuvimos mi familia, o sea, en total éramos como 8 personas y esa fue su fiesta. Los globos, nosotros y ya. Pero para él fue la fiesta más divertida. Era asombroso ver los dinosaurios y ver el color verde. Todo el día se la pasó contento con sus regalos, que también fueron 3, 4 regalos y un pastelito. Y ya fue algo muy sencillo, pero para él fue muy sorprendente todo como lo que se había hecho. Y me acuerdo mucho de cuando ya se iba a ir, él solito, nadie le dijo y empezó a decir, esta fiesta me gustó mucho, fue mi fiesta favorita. Y qué padre, qué bonito, todos los regalos. Entonces, esta capacidad de asombrarse por cosas que para nosotros, para mí fue como algo sencillo, pues una fiestecita, un convivio aquí en mi casa con mis hermanos, mis papás y ya, para él fue asombroso. Y en Salmos 104:24, vemos que dice, cuán innumerables son tus obras, Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La capacidad de asombrarse de lo que vemos, de lo que vivimos, esa es una cualidad que tienen muy particular los niños. La tercera, confianza y fe natural. Dice en este texto, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto es con confianza y fe. ¿Cómo es un niño con hacia sus papás? Por ejemplo, si yo les dijera, cuando a lo mejor algún niño tiene temor de algo o algo desconocido, ¿quién es como la primera persona a la que va a... Y a lo mejor sin necesidad de decir algo, solamente con la mirada, el voltear a ver o el buscar. ¿Quiénes? Pues son sus papás o la persona quien lo cuide. Y hay una confianza plena en que esa persona a cargo lo va a cuidar. O sea, él no va a pensar, a lo mejor mi papá me puede defender o a lo mejor mi mamá me va a cuidar de esto que me dio miedo. O por ejemplo, cuando tienen hambre, ¿será que mi mamá tiene comida para darme? ¿Será que me podrá hacer mi sopita? Ellos no piensan si tienen o no, es su persona de confianza y tienen una fe en ellos, en esa persona de confianza natural, que nadie les tuvo que explicar, oye, mira, ella va a ser tu mamá, ella te va a cuidar, a ella le puedes decir si tienes hambre, es una confianza que se da por la relación y por la naturaleza humana que hay en los niños de buscar esta figura de protección. Entonces Jesús aquí dice que tenemos que tener esta confianza hacia nuestro Padre para poder verlo, para poder estar en comunión en el reino. Y el número 4, sinceridad y transparencia. En Primera de Pedro 2:1 encontramos que dice, así que desechen toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. El, Creo que no, de las personas que podemos llegar a conocer, los niños son los más sinceros. Si algo no le gustó, él va a decir. Y hasta a veces uno como adulto le da vergüenza de que, no sé, si no le gustó la sopa, él va a decir, no me gustó la sopa. Aunque haya hecho la hermana de la iglesia o la haya hecho alguien conocido, él si no le gusta va a decir. Si algo le incomoda, lo va a decir. Son transparentes en cómo se sienten, si se sienten tristes, si se sienten felices, no andan
como ocultando cosas de, a lo mejor la van a ocultar, si hicieron alguna travesura, la van a ocultar unos minutos, pero al siguiente ya van a estar diciendo qué hicieron. Así es mucho mi sobrino que le dice a mi hermana de que te voy a contar una travesura que hice, pero mi hermana le dice, pues eso no se debe contar, si es una travesura, pues no, no lo debes de hacer, pero él es así muy transparente porque no tienen esta malicia. Entonces en Primera de Pedro 2:21 encontramos ese texto que hace referencia a este punto. Y el último, humildad y dependencia. Como les decía ahorita, los pequeños dependen 100% de su figura de autoridad para desarrollarse, para crecer, para hacer sus actividades, ir a la escuela, para comer, para tener un desarrollo emocional. Dependen 100% de alguien del que está a cargo. Y en este pasaje que es Mateo 18 al 3, bueno, 18:3, que es un poquito similar con el que ya leíamos, podemos reflexionar que habla también de esto. Si nosotros queremos vivir en el reino, queremos conocer a Dios, debe existir una completa dependencia de quien es nuestro Padre. Así como un niño depende completamente de quien es su figura de autoridad, nosotros también debemos de tener esta completa dependencia y certeza de que Él es y que Él va a suplir, y tener esta humildad de reconocerlo así como los niños lo tienen, esta sencillez, no, esta falta de malicia que aún no desarrollan en su corazón, nos invita como de la misma manera a nosotros. Y podemos encontrar más versículos, hermanos. Yo quise como resumirlo en estos poquitos, pero podemos seguir encontrando en la Biblia de características de cómo debemos ser y una referencia a cómo es un niño. Entonces, si los niños tienen cualidades tan valiosas, ¿por qué no pudieran ser estos receptores principales de en nuestras iglesias? Esto es algo que en lo personal me hizo cuestionarme, a mí principalmente, pero creo que a todos nos puede hacer como reflexionar. Jesús utiliza a los niños como un ejemplo de lo que significa vivir en el reino de Dios. Para los fariseos, llegar a vivir o llegar a conocer a Dios era seguir muchas reglas y que era muy complicado y que era para algunos pocos. Pero Jesús lo pone sencillo. Les muestra a los niños y les dice, si ustedes quieren vivir en el reino, si quieren conocerme, este es su ejemplo como más cercano, esta inocencia de corazón es lo más cercano que ustedes pueden tener como un ejemplo. Y antes de pasar a las conclusiones, quisiera que ustedes puedan identificar de de estos puntos, cuál es la característica que en lo personal nos haría falta como desarrollar un poco más. Si, por ejemplo, yo ahorita en mi vida adulta digo, creo que yo he perdido la capacidad de asombro. Yo me levanto y veo las nubes y veo que hay comida en mi casa y veo que tengo una casa, pero pues ya no es algo asombroso. O veo que puedo trasladarme hacia mis labores, o no sé, a lo mejor la sinceridad y transparencia. Creo que me ha costado a lo mejor hoy en día ser más sincero hacia los demás, ser más transparente con mis emociones. ¿Cuál de estas características que encontramos aquí siente que a lo mejor ha descuidado un poco o en su vida le está costando más? Que pueda identificar alguna. Y en lo que va pensando, quisiera que para darme una idea de cómo estamos aquí en este grupo, ¿cuántos de los que están aquí conviven con algún niño pequeño, ya sea nieto, sobrino, primo, hijo de un amigo, que pueda, creo que aquí pueden levantar su manita, que puedan levantarla?
Yo, hermana. No importa la edad. No importa. Y bueno, hablamos de niños, yo creo que como hasta los 11 máximo. Yo creo que ya para arriba, pues ya, adolescentes. Pero 10 11 ok. Y en los que, bueno, a lo mejor no todos pueden levantar la mano, pero algunos ya lo hicieron. De los que conviven con niños, ¿cuál de estas características son las que más detectan en los pequeños? Yo les comentaba, por ejemplo, de mi sobrino, de esta capacidad que tiene por asombrarse por las cosas. A mí a veces es como, pues sí, ya rápido, o sea, pasó esto, pero rápido. Otra, por ejemplo, anécdota, con él tengo muchas anécdotas. Hace unos meses fuimos al parque y había un charquito de agua de una fuente como que se quedó tapada y se formó un charquito. Y para él fue la cosa más divertida ese charquito. Y nos mojamos y metió los dinosaurios y fue divertidísimo. Y esta experiencia este, como que le encantó y llegó y le contó a su mamá el charquito. Entonces se asombra mucho y a mí verlo como que constantemente me está recordando esta capacidad de asombro que a veces uno como adulto ya es como que pues si yo hubiera pasado solita pues el charquito y ya, ¿no? Yo sigo mi camino y ya. Pero esta es una característica que me recuerda mucho mi sobrino. No sé si a alguien le gustaría compartir de los niños con los que conviven. ¿Cuál de estas características ve más particular en el niño que tiene cerca? Yo, hermanita. Sí, hermana. Este, una característica muy bonita que tienen los niños también, hermana, es que no guardan rencor, hermana. No guardan rencor, aunque los regañen sus papás por algo que hicieron mal. Ya en el momento que después de un ratito, vuelven a hablarles a sus papás, o sea, no guardan rencor en su corazón y eso nos hace mucha falta a nosotros como adultos, hermana, porque a veces, por lo que nos ha pasado en nuestra vida anterior, como niños, como jóvenes, como adultos, con nuestros padres sobre todo, este, a veces, a veces no podemos perdonar muchas cosas que nos hicieron y que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sin embargo, debemos aprender, así como los niños, a no guardar rencor, a no guardar rencor a nuestros padres ni a nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando, bueno, yo tuve 16 hermanos, hermana, fuimos 16 hijos y mis padres, de 16 hermanos, nada más, mi mamá tenía sus preferidos y eso, pues eso también nos dolía mucho porque como nos parecíamos a mi papá, entonces no nos querían como hubiéramos querido, ¿verdad? Que nos quisieran a nosotros igual que a sus hijos preferidos. Y sí, eso debemos aprender de los niños que no guardan rencor y que son muy inteligentes, hermana. Son muy inteligentes. Yo, mi nieta, desde que estuvo en el kinder, hasta ahora la primaria que ya va a entrar, este, no, más bien ya terminó su primaria, tiene 11 años y muy inteligente, hermana. Y a veces, me pregunta cosas así de la Biblia y yo se las contesto y si no puedo, pues la procuro, informarme, ¿verdad? Para contestarle lo que me pregunta y no dejarla con esa duda. Ujú. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias, gracias a usted, hermana, por compartir. Hermano Iván, no sé si también quería compartir. Sí, sí, gracias, Saraí. Muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Para mí ha sido muy interesante. Mira, mi participación es la siguiente. Yo pienso que hemos dejado de ser niños.
porque no, a veces no disfrutamos la vida como ellos. Ujú. A veces por la dinámica que tenemos en nuestras vidas, incluso el niño es el más vulnerable, porque a veces lo ves que se está riendo, está contento en la iglesia, está corriendo, y lo que hacemos nosotros los adultos es calmarlo, es callarlo, es decirle no haga ruido. Y yo siempre me he preguntado qué es una injusticia, porque si los mismos hombres, si las mismas personas adultas no soportamos estar 3 horas sentados, ahora imagínate un niño sentado 3 horas, ¿verdad? Y lo quieres tener quieto, callado y todavía atento con el predicador, pues no da una. Pero yo creo, Saray, que lo que has explicado es básico, porque a veces no hemos sido como niños, no tenemos esa sinceridad, esa transparencia, esa humildad, esa confianza natural. Y yo creo que esta es una reflexión que debemos de tener nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Y sí, hermanos, cuando en la Biblia encontramos que Jesús da una instrucción, es una instrucción trascendente. No es nada más porque sean como niños, sencillos, sino que son instrucciones claves y fundamentales para nuestra vida. Entonces, Mateo lo habla de esta manera, como plasmando las palabras de Jesús, Jesús dijo, sean como niños. Y esto es a veces que algo que leemos como muy por encimita de que, sí, dijo Jesús, este versículo dice así y listo. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a reflexionar qué es ser como un niño? ¿Cuáles son las cualidades de un niño que nosotros debemos de constantemente recordar? Porque si bien todos aquí fuimos niños, pues a veces crecemos y a veces crecemos muy rápido y no tenemos este proceso de desarrollar tanto estas cualidades, pero estas son las cualidades como más importantes y como mencionaba mi hermana, también el no guardar rencor. Esto es algo muy fundamental de los niños que su papá lo puede regañar, pero al minuto también es la figura segura de ese niño. No tienen como esta capacidad nula de sentir rencor contra alguien. Entonces Jesús da esta instrucción en el Evangelio de Mateo por razones muy trascendentes para nuestra vida. Y esta noche es esa reflexión de que este texto no pase como algo desapercibido, sino que podamos hacer como esta reflexión de qué implica ser como un niño y constantemente estarnos recordando qué implica, qué significa, qué cualidades tiene un pequeño que a lo mejor yo ya he perdido. Para los que tenemos o convivimos con niños, creo que es un poquito más fácil identificarlas o tenerlas presente. Para quien no, pues es este desafío de estar reflexionando en qué es lo que Jesús nos invita como a hacer a través de este evangelio. Y para ir finalizando, hoy en día no tenemos las mismas prácticas que en aquel tiempo donde vivía Jesús. ¿Se acuerda que leímos varios versículos de Mateo, que los niños eran vendidos como mercancía, que no contaba su palabra, que no eran tomados en cuenta? Hay muchos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que encontramos que, por ejemplo, cuando fueron el milagro de los 5,000, decía de que tantos hombres y mujeres y niños, o hubo tantas personas y mujeres y niños, o algo hace referencia, se cuentan 5,000 hombres y mujeres y niños, o sea, así era su importancia que ni siquiera para un número, o sea, ni siquiera para ser tomados en cuenta. Entonces, si bien a lo mejor nosotros ya no tenemos tanto estas prácticas, que sí seguimos haciendo. Y esta es la parte a lo mejor que, como mencionó ahorita nuestro hermano, incomoda. Yo no vendo, obviamente ya no estoy a favor de que los niños se vendan, pero como iglesia, ¿qué prácticas sigo teniendo que tal vez no están de todo correctas? Y antes de poderlos dar como el espacio de aquí dialogar y participar un poquito más, me di a la tarea como de resumir varios casos. No sé si sea el caso de su iglesia, no lo escribí porque alguien me lo dijo. Yo,
No tengo el gusto aún de asistir a su iglesia, hermanos. Entonces fue algunas que yo dije, a lo mejor estas son como un poquito más comunes dentro de nuestro contexto. Entonces, la situación número uno, invisibilización en la vida congregacional. Los niños son enviados a su salón y rara vez participan en el servicio principal. Estas son circunstancias que a veces pueden pasar, como le digo, yo no sé si pasan en su iglesia, pero se las voy a ir comentando y ahorita dialogamos. Dice la segunda, no se les da voz en las actividades comunitarias, nunca se les pide opinar y compartir en reuniones generales. ¿Pasa en su iglesia? Ahí pregúntese. Si pasas, ahí a lo mejor anote sí, ¿no? O a ver cómo vamos. La tercera, se piensa que no entienden y por lo tanto no vale la pena explicarles o incluirlos. Enfoque utilitario. Solo se organizan actividades para entretenerlos o mantenerlos ocupados mientras los adultos reciben la enseñanza. Se mide su participación en función de su buena conducta y no de su experiencia principal. Creo que esto es algo que a lo mejor a mí todavía me tocó experimentar, que el niño que se portaba bien era el que estaba calladito y sentadito con su mamá. El que andaba por allá corriendo era el que no se portaba bien. O sea, no, aquí no hay una medición de la experiencia espiritual de ese niño, nada más, pues que no haga ruido, como ahorita comentaba mi hermano. Falta de formación espiritual real. Se les enseña moralidad, portarse bien, obedecer, más que un discipulado genuino, conocer a Jesús, orar, compartir su fe. Sabemos que para que haya un cambio en una persona, por ejemplo, si estamos compartiendo el evangelio con alguien, para que esta persona, si, no sé, si tiene alguna adicción y la quiera dejar, yo no voy a estar diciéndole, oye, esto es malo, déjalo, o constantemente estando ahí atrás de él, sino que mi labor es compartirle acerca de Jesús y dejar que Jesús transforme esa vida. Entonces, ¿por qué a los niños queremos imponerles que obedezcan, que guarden silencio, que no hagan ruido, lejos de obedecerles también esta parte de que conozcan a Jesús? Jesús es el que puede moldear su vida. No va a hacerlo más serio porque es un niño, no podemos cambiar eso, pero Jesús es el que va a ir moldeando su vida porque yo solamente intento enseñarles moralidad, que se porten bien y no hagan ruido. El 3, se subestima la capacidad de tener experiencias profundas con Dios. Perdón, el 2 y el 3, no se fomenta que ellos también sirvan, oren por otros, participen en la misión de la iglesia. Aquí les ponía yo esta imagen que hace unos meses hicimos con los niños, era como un cuadrito que ellos podían colgar. Les voy a ser muy sincera, yo no lo hice con algún objetivo en específico. Fue como que hicimos la actividad y la decoramos y cada quien se llevó como su cuadrito a su casa y viene este texto que dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor es para siempre. Entonces la lección fue acerca de eso, de que debemos de dar gracias a Dios. Hermanos, al sábado siguiente, esta niña que se llama Estrella llegó y me dijo, ya me aprendí el texto. Y yo dije, ¿cuál texto? Yo sí me quedé pensando, pues, ¿cuál texto? Si yo no les dije que se aprendieran nada. Y me dice, sí, el texto que nos diste. Lo puse arriba de mi cama y todas las noches antes de dormir lo decía. Para mí eso fue como un impacto, hermanos, de yo decir, pues son actividades que ellos también son conscientes y que pueden aprender y que de mi parte como maestra está ofrecerles herramientas para que pueda ser fácil para ellos. Si yo les digo, oigan, aprendan este texto y nos vemos el otro sábado, pues capaz ni me hacen caso. Pero esa dinámica de pintarlo, de ponerle estrellitas, corazones, ponerle un hilito para colgarlo, para ellos fue como que la experiencia de que ya me lo aprendí. Otro niño que está acá más atrás no se ve, pero él me dijo de que, sí, yo lo puse en la entrada de mi casa. Entonces, a veces como adultos no dimensionamos el impacto que estas cosas van teniendo en su vida, que son muy trascendentes. Para nosotros es como la clase y ya, pero en la vida de ese pequeñito puede ser algo trascendente el aprenderse ese texto, el saber que
como eso es algo seguro en lo que ellos pueden crecer. Y el último, separación rígida de adultos niños. En la liturgia, el lenguaje y ejemplos no están pensados para adultos, están pensados para adultos. Sermones, cantos e ilustraciones. No sé si allá en su congregación pase, pero a veces acá donde yo estoy, que es en Nuevo León, sí tenemos como lenguaje muy que los adultos entienden, o los cantos, muchos himnos que los adultos se saben. Inclusive a veces, hermanos, no sé si le ha tocado de los propios himnos de nuestra iglesia, hay palabras que no conocemos. Entonces, imagínense, si yo a veces no entiendo una palabra de un himno, que la va a entender un niño, que va a saber que está cantando un niño, pues lo ponemos más complicado. El siguiente, se espera silencio y pasividad sin adaptar dinámicas que faciliten su aprendizaje, como ya lo comentábamos. Y el último, los espacios físicos, templos, salones, suelen estar diseñados para adultos sin pensar en la accesibilidad o comodidad para los más pequeños. Entonces, son circunstancias que no sé si se dan en su iglesia. Ahora aquí abro el espacio. Si alguna le movió más, si se identificó con, esto pasa en mi iglesia, o si no se identificó con ninguna, pues qué bueno, pero si sí, y quiere compartir así como yo, que no le dé pena porque a todos nos pasa. Esta, esta parte que mencionabas, creo que es el primer punto, acerca de que no participan, por ejemplo, en la liturgia, ¿no? Como que hay esta idea de, eh, para acercarse a lo sagrado, ¿no? Al menos en esta parte litúrgicamente, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y por ejemplo, esto no está mal, pero los músicos ensayan, ¿no? Para que la dirección esté eh, con buenos arreglos musicales, los coros y demás. Entonces, pues a lo mejor un niño no puede participar en esa liturgia porque se va a poner nervioso, se va a equivocar, no va a saber qué sigue del canto, ¿no? Entonces, y eso como que, eh, no quiero usar una palabra como que mancha la liturgia, pero híjole, ya no salió bien la liturgia, ¿no? Cuando estoy seguro que si nos ponemos e intentamos poner en la mente de Dios, o sea, el hecho de que un niño se equivoque en un canto, no creo que pase nada con la liturgia, ¿verdad? Ni que ya no sea aceptable la liturgia, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, como que tenemos esa idea de para acercarse a lo sagrado hay que estar bien preparado, al menos litúrgicamente, y los niños no lo están. Entonces, no pueden participar en esto. Y en ese caso, estamos pareciéndonos desde mi punto de vista un poco los fariseos, ¿no? Que tú decías. Si no recuerdo mal, era el segundo punto, que solo los fariseos tienen el acceso a lo sagrado, ¿no? Los demás no, los demás están lejos. Ujú. Sí, exactamente como lo comentaba de los fariseos y ahorita que dijiste de la música, me acordé mucho que en la iglesia justo empezamos a hacer eso, a involucrar a los niños en la alabanza, porque si no están ahí, ¿qué andan haciendo? Andan corriendo, corriendo y jugando y ya se mancharon, ya se pegó a alguien, ya lloró a alguien, era como el tema. Entonces ya tiene como 3 sábados que los niños empezaron, las niñas, porque son más niñas, empezaron a tocar el pandero y un niño le compraron una batería como eléctrica y también la pusieron ahí. Entonces, hermanos, el sábado pasado yo hasta grabé un video porque en el culto cada quien traía su ritmo. A la del pandero un ritmo, todas diferentes, el de la batería otro, el hermano de la guitarra sí sabía la guitarra y el del piano ese sí iban bien, pero todos los demás cada quien traía su ritmo. Y dijimos de que bueno, o sea, fue mucho la diferencia de que ya están ahí, ya no andan corriendo y ya para el sábado siguiente las niñas solitas iban y agarraban su pandero y ahí se ponen. El sábado pasado ya estaban ahí puestas para ensayar, ya ahí van un poquito mejorando, pero sí fue esta incomodidad de cada quien se escucha por su lado, no hay alguna armonía, pero aquí la cuestión es que nosotros somos los adultos. Yo dije, está bien, o sea, no pasa nada que se escuchen un poquito diferente cada uno, pero están aquí, se están involucrando y están aprendiendo a alabar a un Dios. Están aprendiendo a reconocer que la alabanza es para Dios. Y ese es el punto que a veces, como dice mi hermano, nos cuesta a nosotros como adultos
como ceder esa parte de poder incluirlos. Vemos en el principio que les decía que Jesús pone a los niños como el centro del reino de Dios. No es como que, ay, aquí entretenlos mientras ellos crecen y aprenden, sino es el centro de su mensaje, de que también lo pueden recibir, de que si nosotros los vemos, vemos cómo podemos a ser más cercanos a este reino. Y es incomodarse, hermano, no es a lo mejor del todo cómodo, del todo bonito que cada uno tenga su ritmo, pero verlos ahí reconociendo a un Dios y alabando a un Dios, creo que a mí me ha llenado más el corazón esos cultos, que a lo mejor la música no se escucha bien, pero esa manera de ver a esos pequeños ahí, digo, este niño, esta niña cuando crezca se va a acordar de que alababa a un Dios con su pandero y va a tener esta enseñanza. Entonces, estamos llamados a esto, a así incomodarnos, a cuestionarnos cómo hemos llevado la liturgia, nuestros cultos, si se incluyen, si no se incluyen porque están chiquitos y no saben el cómo lo hemos hecho. Este, Perdón, Saraí, la ujú. hermana Eri creo que quería hablar, levantó su manita. Sí, gracias, hermana. Sí, hermana, adelante. Pasa vos, manita. Este, estoy escuchando que, bueno, yo nada más quiero dar mi opinión, que qué bonito que hoy se estén ocupando de los niños, porque en tiempos pasados yo ya soy mamá, mamá, que soy mamá vieja, mamá, ya mamá muy anticuada, muy pasada, ¿no? Y y cuando yo te voy a hablar de mis niños, porque antes los maestros eran muy duros con los niños, pues si no se portaban bien les daban su coscorrón, los maestros de la iglesia, digo, no de la escuela, y los niños pues ya andaban derechitos y todo. Hoy es muy difícil porque, como decía el hermano Iván, a un niño lo tiene sentado pues un rato nada más, que serán 20 minutos, pero más ya no. Y entonces, pues ya empieza a acostarse en la banca o a hablar o a platicar, ¿no? Y y esto a veces nos distrae y algunos pues dicen, ay, es que los niños ya que se callen, ¿no? Pero la verdad estoy viendo que los niños están en primera fila de toda la iglesia, ¿sí? Y muchas cosas más, porque también los niños luego ahora sí que cuando son niños también luego son bien mentirositos, ¿sí o no? Ajá. Y y, y así vive uno así va uno viendo crecer a sus hijos en la iglesia, con sus luchas y todo, y al final, ¿verdad? Tú ves qué fue lo que aprovecharon de su maestro y de la enseñanza de los padres también, ¿sí? Gracias, hermanita. Gracias. Sí. A usted, hermana, gracias. Ahorita como que se vienen varios ejemplos a mi mente que decían de los cultos. Yo, hermano, recuerdo que cuando yo estaba niña en la iglesia que iba, y gracias a Dios había muchos niños. No sé si en su iglesia pase que sí se junte un buen número de niños. Y creo que aunque no se junte, a lo mejor a veces vale la pena. Pero me acuerdo que nos hacían un mini culto. Empezaban los cultos, le las cantos abajo y arriba en la cocina, porque era de 3 pisos el templo, nos íbamos para arriba y era un culto de niños. Y era, yo lo recuerdo algo muy divertido, porque estábamos todos chiquitos, nos ponían como la letra enfrente y ahí cantábamos. Era un joven en ese entonces quien nos ponía cantos con su guitarra. Entonces aquí el desafío, hermanos, es a cuestionarnos eso. Si bien aquí somos de diferentes épocas, edades y hemos crecido con maneras distintas en la iglesia,
Jesús nunca se amoldó a la sociedad en la que creció. Él llegó a cuestionar, ¿y por qué los fariseos hacen esto? ¿Y por qué siguen estas tradiciones? ¿Y por qué se obedece esto de esta forma? Llegó a cuestionar y a lo largo de mi crecimiento yo he aprendido que cuestionar no es algo malo. Jesús hacía y cuestionaba todo el tiempo a sus autoridades que tenía porque era su labor el ser diferente como esos modelos tradicionales. Entonces, si él lo hacía, porque a nosotros nos incomoda tanto hacerlo? El no, que no se cambie la forma del culto, tres cantos, predicación, tres cantos, porque así es. Y no la podemos adaptar a los niños. O que no se salgan, que estén aquí sentaditos y callados todos los cantos hasta que ya les toque su clase. Si vemos que algo no está funcionando, creo que podemos dialogar si hay formas distintas de hacerlo, para que ellos sean el centro y no solamente en lo que crezcan y aprenden, porque lamentablemente vemos cada vez con más frecuencia que ya los niños no llegan a la juventud, ya se van, si ya en la oportunidad más cercana a la adolescencia se van, y si yo no aproveché esa etapa, como la veíamos ahorita con los datos científicos, si yo no aproveché la etapa en la que él más puede aprender y recibir, no quiero esperar que en su adolescencia siga aquí. Si yo nada más le dije, siéntate, cállate, no haga ruido, no, después no sienta como esta decepción de por qué ya no está aquí. O que nos preguntemos por qué los adolescentes ya no están, por qué los jóvenes ya no están, porque esta es la etapa en donde más van a recibir y van a retener si son tomados en cuenta como personas importantes. No nada más porque los llevamos a la iglesia, porque yo voy a la iglesia o porque pues no hay quien lo cuide en la casa, pues me lo llevo a la iglesia. Entonces, somos desafiados, somos cuestionados, somos incomodados. Espero que en esta reflexión de esta noche haya sido incomodado en algo como segundo a esto de que haya sido incomodado, que podamos llevar a la acción algo. Ahorita yo les daba varios ejemplos, entonces si alguno les hizo más ruido en su mente y que podamos empezar a ver formas diferentes y no nos quedemos con el, pues es que yo así crecí, es que así a mí se me enseñó, porque eso es lo más cómodo. Pero recordemos que Jesús no vino a hacer lo más cómodo, vino a hacer lo que era correcto. Y hacer cosas correctas incomoda y es difícil. Y cuesta, pero vale la pena cuidar esa pequeña vida que se va desarrollando para que en su etapa adulta pueda tener una fe firme de en quién confía y de en quién cree. Y bueno, hermanos, por mi parte, pues ha sido todo de este tema. Espero sea de bendición para sus vidas. Y pues de nuevo, muchas gracias por invitarme. Siempre es para mí un privilegio poder compartir. Dios ha bendecido mucho mi vida y para mí pues aceptar invitaciones es pues gracias a Él que nos da la habilidad y nos llena de su Santo Espíritu para poder compartirlo. Que Dios les bendiga, hermanos. Les envío un saludo de paz desde acá de Nuevo León.